La tokenización inmobiliaria está vendiendo casas y edificios en un código digital que puedes comprar, vender y dividir desde tu celular. Suena a la promesa de que por fin tú también podrás comprar un pedazo de tierra en el lugar que tanto has soñado, ¿no? Excepto que algunos inversores descubrieron que los pedacitos de edificios que poseían no pertenecían a las empresas que emitieron las escrituras. Te voy a mostrar cómo funciona la tokenización, qué países ya la regularon, cuáles están en zona gris y si realmente democratiza la propiedad o solo crea una nueva forma de especulación. Antes de seguir, aclaremos algo básico. Un token es un certificado digital. Imagina que tiene la escritura del Hotel Budapest. Esa escritura dice: tú eres dueño de esto. Ahora imagina que esa escritura se divide en 1000 pedazos. Y cada pedazo se convierte en un código único registrado en blockchain, una base de datos pública que nadie puede borrar ni falsificar. Cada código es un token y si tienes uno ya eres dueño de una fracción del edificio. Piénsalo así, una pizza entera cuesta 20,000 pesos. Demasiado para ti. Pero tú solo tienes 2,000, entonces alguien la parte en 10 pedazos digitales y te vende uno. Te dan un código que dice que eres dueño del pedazo 7, puedes venderlo, guardarlo o esperar a que suba de precio. Eso es un token, un pedazo digital de algo real. No pedís permiso a un banco, no esperas turno con un notario. Descargas la app, te registras como en cualquier red social y ya sos dueño de un pedazo de edificio. En 2025, una casa en Detroit fue vendida más de 1000 veces sin que nadie la habitara. Y no fue una estafa, fue parte de una nueva forma de invertir, la tokenización inmobiliaria. Entonces la pregunta deja de ser, ¿qué es la tokenización? Y se vuelve algo mucho más incómodo. Si la propiedad entra en la blockchain, ¿quién va a ser el dueño del mundo físico? Una empresa estadounidense llamada Realty había logrado dividir propiedades reales en miles de pequeñas participaciones llamadas tokens. Cada token representaba un fragmento legal del activo y daba derecho a recibir rentas mensuales. Hasta ese año habían tokenizado más de 200 propiedades por un valor superior a 45 millones de dólares. A simple vista parece magia. Un edificio convertido en un archivo digital, vendible como si fuera una acción. Pero detrás de esa magia hay una historia más profunda. Una historia sobre tecnología, dinero, ley y poder. Pero, ¿qué significa realmente ser dueño de algo? Durante siglos, la propiedad inmobiliaria fue sinónimo de estabilidad y riqueza, pero también fue un club cerrado. Solo quienes tenían grandes sumas podían comprar, construir o invertir. La blockchain cambió eso. Esa tecnología que nació con Bitcoin prometía algo simple pero revolucionario: registrar y transferir valor sin intermediarios. Y pronto alguien pensó, ¿y si puedo registrar una moneda? ¿Por qué no una casa? What house? Y así nació la idea de tokenizar bienes raíces, un proceso que en teoría permite dividir la propiedad de un inmueble en miles de pedazos digitales que pueden comprarse o venderse desde cualquier parte del mundo. Es como transformar un edificio en un archivo compartido, donde cada token representa una pequeña línea de ese documento. Pero, ¿funciona en la práctica? En Estados Unidos, Realty permitió invertir desde $50 y recibir rentas mensuales en criptomonedas estables. Incluso el lujoso Hotel St. Regis Aspen fue tokenizado en 2018, recaudando $18 millones. Pero pronto llegaron los desafíos. En 2023, algunos inversores descubrieron que varias propiedades en Detroit no pertenecían legalmente a las entidades emisoras, lo que generó demandas. El código era perfecto, pero el papel no tanto. Al otro lado del continente, en América del Sur, algunos países decidieron no esperar a que el caos llegara primero. En junio de 2025, en Argentina, la Comisión Nacional de Valores aprobó la resolución 1069-2025 que permite tokenizar activos del mundo real, incluyendo inmuebles. Este régimen, de carácter experimental, reconoce los tokens como representaciones digitales de valores financieros existentes, no como activos nuevos. Argentina se convirtió así en el primer país de Latinoamérica con un marco formal de tokenización inmobiliaria. Brasil también avanzó con la resolución 1551-2025 de COFECI. Permite proyectos tokenizados en un entorno controlado. Empresas como NetSpaces y Rebus están usando este modelo para tokenizar rentas de propiedades turísticas. En la mayoría de los casos, los tokens otorgan derechos económicos, pero no la escritura legal del bien. Suiza fue pionera. La plataforma Blockimo tokenizó en 2019 un edificio por 3 millones de francos suizos. Mientras tanto, en Dubái, la autoridad VARA emitió en 2025 el primer certificado estatal de propiedad tokenizada, convirtiendo la blockchain en un registro oficial. En países como Colombia, el concepto aún se mueve en un terreno gris. Las fintech experimentan, pero la ley no reconoce todavía el token como propiedad real. El resultado es un mapa desigual. La tecnología ya permite dividir
dividir una propiedad en 1000 partes digitales, pero la ley aún vive en el siglo XX. La tokenización inmobiliaria promete algo enorme: que la propiedad deje de ser privilegio de unos pocos, que cualquiera desde cualquier lugar pueda ser copropietario de un edificio en Nueva York, Buenos Aires o Dubái. Pero esta misma revolución plantea una paradoja. En el intento de descentralizar el poder, ¿no estaremos creando una nueva forma de concentración? Una donde la propiedad depende del código, de plataformas privadas y de quienes la controlan. La tokenización podría democratizar la inversión o podría convertir la vivienda en otro instrumento especulativo global. Y aún queda la pregunta sin responder: cuando la escritura ya no sea un papel, sino una línea en la blockchain, ¿qué pasará con la confianza? La historia de la propiedad siempre fue la historia del poder, y por primera vez en siglos ese poder está reescribiéndose, token a token. Y es aquí donde todo se vuelve aún más interesante, porque mientras el mundo discute si la tokenización es una utopía democratizadora o la próxima herramienta de concentración, hay un lugar que decidió dejar de debatir y empezar a implementar. Un lugar que tomó esta idea, convertir ladrillos en código, y la convirtió en política pública. Ese lugar es Dubái. Allí, un organismo estatal, el Dubai Land Department, ya aprobó un sistema que tokeniza propiedades reales con respaldo legal. No es teoría. Y si esta revolución tiene un primer laboratorio oficial, está ahí. No es experimento, es gobierno. Y si esta revolución tiene un primer laboratorio oficial, está ahí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y qué significa para el futuro de la propiedad? Lo veremos en el próximo capítulo.